Gracias por haberme invitado a participar en un panel con gente que uno aprecia y distingue tanto por su capacidad de análisis y su capacidad de expresión. Yo quiero señalar de que el colapso de civilización que estamos viendo en Cuba se debe a tres crisis fundamentales dentro de la Organización Económica de Cuba. Primero hay que destacar qué cosa es una economía. Una economía es el cúmulo de las decisiones que toman los ciudadanos de un país diariamente. Es el agregado de esas decisiones. Una economía libre prospera porque esas decisiones tienen el espacio para ser lo más racional posible dentro del interés de cada persona. En Cuba entonces el problema es uno de dogmatismo, es un problema axiológico y es un problema metodológico. ¿Por qué de dogmatismo? El sistema castrista sigue diseñado para frustrar todo el conocimiento que se ha acumulado en los últimos 150 años sobre el comportamiento económico de las personas. Es decir, en vez de estar basado en la realidad del valor subjetivo de la demanda, y como el valor subjetivo de la demanda es el pilar de una economía que pueda fluir dinámicamente, la economía castrista está fundamentada en la concentración de todas las decisiones dentro de un pequeño grupo burocrático dentro de un Estado totalitario. Y como Hayek ya señalaría en El camino a la servidumbre, inevitablemente ese grupo burocrático no toma las decisiones sobre el bien común o el interés general, sino sobre sus propias percepciones. Sobre todo si encima de este dogmatismo económico, y hay que leer la prensa cubana, lo que siguen publicando sobre economía, y es lamentable porque en Cuba hay mucha gente inteligente que saben que lo que se publica es tontería. Por encima de ese grupo burocrático que hace estos planes irreales, existe un dogmatismo del poder. Es decir, la economía cubana no está diseñada para prosperar, pero los que controlan a Cuba sí tienen una economía que mantiene un pueblo sumiso, esclavizado y bajo el control del Partido Comunista de Cuba. Entonces, el primer problema aquí es el dogmatismo de ese régimen, que rechaza de manera teórica el concepto del valor subjetivo de la demanda, sin el cual no hay economía moderna. Segundo problema es el problema axiológico. Como la economía está basada en una falsedad, una falacia filosófica, los números nunca concuerdan. Entonces, le es extremadamente difícil, si no imposible, a los planificadores economistas de la economía cubana saber cuáles son los números reales de lo poco que ya está produciendo el país, de lo que es la demanda, lo que es el consumo. Estamos viendo en estos días, Pedro Monreal publicó una serie de informes que Luis me estaba explicando sobre él, sobre la producción de alimentos en Cuba y la grave crisis que tiene y la incapacidad del Estado de saber hasta qué nivel llega la crisis. Porque son décadas de mala información que el sistema se alimenta a sí mismo para poder conformar con el dogmatismo político. Esto es gravísimo y esto demuestra por qué el sistema tiene que ser cambiado totalmente, no sirve. No hay ningún aspecto de ese sistema que pueda fundamentarse porque está basado, y no lo digo retóricamente, lo digo de manera empírica, está basado en la mentira. Está basado en el administrador local que tiene que dar números falsos para que su supervisor pueda dar otros números falsos y todo el mundo queda bien con la dirección en La Habana, cuando la realidad es otra en el campo. Y eso se ha ido agravando tremendamente a través de los años hasta el desastre que estamos viendo ahora. El tercer problema es un problema metodológico. La economía cubana está diseñada para conceptos que quedaron caducos en la primera mitad del siglo XX. Y lo que hizo el régimen desde su llegada al poder fue intentar controlar las fuerzas productivas que se habían desencadenado en Cuba, que estaban llevando al país un paso de desarrollo muy rápido, intentar controlarlas o en muchos casos colapsarlas para poder controlar el país y dar paso a un experimento social. Esa concepción de voluntarismo sigue presente en el discurso del régimen castrista. La idea de que por la voluntad del partido pueden vencer todas las deficiencias estructurales que tienen, todas las falacias teóricas que tienen. ¿Y ese voluntarismo qué quiere decir? Para no teorizar mucho. Voluntarismo quiere decir que al cubano hay que sacarle más diariamente. Y la economía está fundamentada en que el cubano es un estado parásito. Entonces el voluntarismo de Ernesto Guevara se convierte en hay que exprimir este pueblo cada vez más y culpar a este pueblo por los fracasos del sistema. Toda crisis económica es una crisis que empieza con una mala concepción de las circunstancias reales de una economía, y en Cuba eso es la hipertrofia de eso que estamos planteando aquí. Yo no veo una solución real a la grave crisis en Cuba, lamentablemente al quebranto de la nación cubana. Dicen que es un Estado fallido, no es un Estado fallido, es un Estado perfectamente capaz de mantenerse en el poder.
Es una nación que están quebrando para mantener a un Estado totalitario. Y no veo ninguna solución a menos que ese régimen sea removido completamente. Porque ningún aspecto del régimen es positivo para Cuba, todos son nocivos para el desarrollo de la nación cubana. Y el principal elemento de desarrollo de esa nación es el cubano. Es decir, si una economía, como decía Hellbanner, es el cúmulo de las decisiones diarias que toman todos los ciudadanos, la única salvación que tiene Cuba es poder desencadenar la enorme fuerza productiva que el cubano ha demostrado tener en la Cuba republicana y en donde quiera que usted pueda ir a las colonias cubanas en el exilio. Desencadenar esa fuerza productiva dentro de un cauce de derecho, dentro de una lógica económica real, es la alternativa que le queda a Cuba para poder vivir. Muchas gracias.